Mi país es un país extraño, es un país curioso, es un país con, al ser extenso, tiene distintos tipos de personas, tenemos distintos tipos de ascendencia. El mestizaje es algo que no voy a discutir porque existe, no voy a hablar de pobreza de raza y ese tipo de cosas. Pero Chile es un país que es muy racista. Es clasista, pero es muy racista. Y es algo que yo no logro entender. Mi generación, nuestras generaciones, no estuvieron acostumbrados a la migración, a la inmigración, a la llegada de extranjeros. Muy pocos, casi muy pocos. Y los que llegaron, llegaron en tiempos en el siglo pasado, con, digamos, con objetivos claros. Muchos llegaron para colonizar ciertos lugares del país. Pero en estos días, en que las cosas están globalizadas, en que vivimos en un mundo posmoderno, pienso que es un fenómeno la llegada de extranjeros. Llegan, no sé, yo no digo que Chile sea un país perfecto, tiene niveles de corrupción un poco más bajos, hay una, entre comillas, una bonanza económica, que yo no sé hasta qué punto es, pero sí, económicamente no andamos tan mal. Es un país más o menos ordenado, un país respetuoso de las normas, y a pesar y que hay niveles de delincuencia, y yo no voy a decir altos ni bajos, existen en toda la ciudad, en todas partes, porque la delincuencia es un fenómeno social y educativo que existirá siempre. Yo creo que no vamos a llegar al punto de que eso no pase. Pero llega gente, llegan extranjeros y se da que mi generación no, yo y varios, toda mi generación no convivió con extranjeros. Pero ahora sí han llegado muchos y el racismo chileno emerge, aparece la xenofobia. Por un lado, la llegada permite que esta nueva generación aprenda a convivir con otras personas, y me refiero a otras personas no de manera peyorativa, sino que con otras personas en el sentido de que son personas de otro país que tienen otras culturas, otros modos de vida, otras formas de ser. Y eso va a ir generando en esta generación el hecho de un criterio, de ampliar, de conocer ciertas cosas. Quizás el, estas generaciones van a ser menos prejuiciosas respecto a lo que fueron las mías y la de mis padres todavía, que no, a ellos les disculpo muchas cosas porque ellos son de la generación del 40, del 50, donde el grado de conservadurismo era muy grande. Chile es un país conservador, aunque lo niegue, lo es. Pero los niveles de xenofobia son muy altos y son muy grandes. Y yo lamento mucho porque los padres fomentan la xenofobia en sus hijos. Los hijos conviven con sujetos de distintos países y se acostumbran. Está el endogrupo y el exogrupo. Y el endogrupo y el exogrupo tienen problemas, siempre lo van a tener, pero cuando se juntan y conocen, se termina el prejuicio. Y eso es algo que está pasando ahora y que lamentablemente son los padres. Si ustedes ven la película Historia Americana X, American History X History American, yeah, donde protagoniza Edward Norton, que también tiene que ver con un grupo neonazi y cómo la visión de la familia, la visión de él, la visión de su hermano pequeño, donde hay tres generaciones que se enfrentan a un mismo acto, a un mismo hecho, a una misma ideología. ¿Cómo surge? ¿Cómo las atribuciones, que es la forma en que nosotros pensamos, ingresan? Y cómo después tú puedes cambiarlo. ¿Y cómo lo cambias? Cuando el endogrupo, es decir, nosotros, logramos bajar los prejuicios del exogrupo, que es el grupo que viene de afuera. Porque el prejuicio es una atribución negativa frente a algo, un hecho, una persona. Y esa atribución negativa viene por ignorancia. Por eso es muy importante el tema de los derechos humanos, porque tenemos que concebirnos como personas y no como individuos cerrados dentro de una etnia
de una raza, de una clase social, de un país, de un idioma. Somos todas personas y punto. Pero hay generaciones, hay grupos y hay personas que tienden a discriminar y a hacer diferencias de raza. Y eso es la xenofobia, que nos gusta que entre gente extranjera al país porque quitan trabajo, porque son feos. He escuchado hasta que tienen mal olor. Y he escuchado cosas, casi personas mestizas que discriminan a sujetos de raza negra por el color y dicen ellos son, pero tú también, Edna, no podemos hablar de pureza de raza en estos días. Entonces yo lo que sí espero, hay peleas, por ejemplo, en YouTube divertidas entre los españoles, los argentinos, los mexicanos, que tiene que ver más con una weá de diversión. Dependiendo de la edad también, para qué nos vamos a poner tan serios. La seriedad viene cuando la xenofobia es algo que es marcado y que se lleva a cabo en la vida real. Donde tú discriminas a un sujeto, no te juntas con él, lo molestas, porque es distinto a ti. Y porque tú, ignorante, no entiendes, y tu familia no entiende que las personas somos personas, y nada más ni nada menos. Cuando vayas a molestar a alguien, ponte en el lugar, y no es el clásico discurso, no, es que nada, no, ponte en el lugar del que estáis molestando. Cuando uno hace un daño en otro, hay que tener empatía, que implica la empatía en ponerse en el lugar del otro. Pero la empatía no se puede llevar a cabo, pero etimológicamente significa eso. Yo he escuchado muchos discursos clasistas en este país donde denigran a un otro por su posición social, por sus costumbres, pero siempre les digo, ¿no has pensado que así como ustedes denigran o desprecian por un asunto de estatus o nivel socioeconómico, no hay gente que a ustedes las miran como ustedes están mirando a un otro? Porque acá hay mucha gente, todo el mundo se cree, bueno, acá hay un sistema de división de clase que está mal hecho, pero tiene que ver con, para efectos de estadística. Pero digamos, clase alta, vamos a decir, la media y la baja. La baja no me gusta mucho, tampoco me gusta más hablar de sectores empobrecidos, más de sectores humildes, porque la pobreza no implica humildad y la humildad tampoco implica pobreza. Pero siempre hay alguien que mira en menos, que piensa que el otro es menos, pero no se da cuenta que él también es despreciado por una clase superior a ella. Entonces la xenofobia, el clasismo son actitudes de ignorancia y de una pretensa superioridad que no existe. Donde hay madres que, no, mi hijo no quiero que se junte con él, porque ellos tienen mal olor, porque tienen malas costumbres. Son culturas diferentes. Ojalá aprendamos todos a convivir con un otro y no veamos al extranjero como delincuente. En una ciudad hay una inmigración importante de extranjeros y una vez una mujer hizo una marcha protestando por los niveles de delincuencia que habían en la ciudad y que se debían a este grupo de inmigrantes. Se hizo el estudio y se llegó a la conclusión que los delitos cometidos por extranjeros son mucho más bajos. La mayor tasa está en nosotros mismos. Nosotros nos robamos a nosotros mismos. No voy a entrar a qué se dé al fenómeno del robo en sí. Pero hay ideas tan idiotas y después se descubre que esta mujer que generó esta marcha está muy sesgada porque el esposo la había dejado por una mujer extranjera. Una estupidez, una estupidez. Y de ahí surge, de pequeñas cosas surge la xenofobia y el prejuicio, que no se olviden. El prejuicio es la atribución negativa frente a un determinado hecho, persona, acto o idea. Ya hablé de esto porque estoy rodeado de gente clasista,
Acá se utiliza el término flight para tratar a un delincuente y para tratar a un sujeto pobre. No se hace la diferencia. Y un sujeto de lugares empobrecidos, un sujeto que no tenga dinero o que no tenga una situación económica dentro de los niveles de la pobreza, ser pobre no es igual a ser delincuente. Pero acá se usa ese término y todo el mundo flaitea al resto. Y yo los miro y yo me pregunto, y no se los digo, porque me molesta esa expresión, me molesta mucho. Hay gente que te desprecia, como tú desprecias. ¿Hay derecho a hacerlo? No, no hay derecho a hacerlo. Pero se hace, lo hacen, pasa. Y eso hay que eliminar. Yo creo que la misión de nosotros que tratamos de comunicar ideas y la misión de... Mis videos son largos, entonces la gente al final no llega, no alcanza, se aburren, pero por último, la idea es hacer o generar conciencia de que la estupidez y la ignorancia está dentro de una generación, pero que esta generación, ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de no seguir perpetuando esta ignorancia, estos prejuicios y esta xenofobia y sentir y saber que somos todos iguales, porque al fondo a todos nos vamos a morir, a todos nos pasan las mismas cosas. Tú no eliges en qué país naces, como a mí me hubiese gustado nacer en otro país o en otra ciudad. Pero esta es mi realidad y quien tenga la realidad que tenga de dónde... Yo soy un extranjero en mi ciudad. Soy un trasplantado, si es del mismo país, pero yo, supongamos que yo soy de otra parte. Y no me gustaría que la ciudad me rechazara por venir yo de otra ciudad. Que es lo mismo llevado a un nivel país. Qué penca sería que yo fuese un país y fuese un sudaca, fuese un espalda mojada, fuese un chicano, o un negro. Qué triste sería para mí, eso existe. Pero si a mí no me gusta, yo trato de no hacerlo con el otro. Bueno, a mí yo no trato porque a mí no me nace, yo no soy xenófobo para nada. Pero ustedes tienen esa responsabilidad y molesten a los argentinos por sus narices, molesten a los mexicanos porque son narcos, molesten a los españoles porque no sé qué mierda. Pero que esa broma quede acá, que quede en los comentarios, que quede en internet, pero que no pase a la vida real. Sepan hacer esa diferencia. Eso es lo único que yo les puedo pedir. Que piensen un poco. Espero que estén muy bien. Esta es una bitácora de Pictopía.